familia, una vez más desde nuestro canal Promesa MRC, Mater Red Católica en el 203 de Fire TV. Bienvenidos sean todos a nuestro programa Caminos de Fe. Y en este tiempo que estamos viviendo, en tiempo de Cuaresma, uno de los tiempos más importantes de nuestra iglesia para nosotros vivir ese tiempo de conversión, un alto en el camino, ese tiempo de transformación. Qué alegría poder estar aquí compartiendo contenido sobre cómo podemos vivir estos 40 días y después extenderlos a lo largo de todo el año para cuando el año próximo vuelva de nuevo la Cuaresma, poder hacer esa conexión siempre constante, porque cada vez tenemos que vivir revisándonos, queridos hermanos. Es una revisión constante y continua. Así es que bienvenidos sean todos a nuestro programa una vez más. Y hoy de nuevo estoy compartiendo con nuestro querido Padre Basora. Padre, ¿cómo está usted? Buenas, buenas. Un saludo especial. Bendiciones para todos ustedes. Estamos felices. Estamos contentos en estos días de la Cuaresma que venimos al encuentro del Señor. Hermanos y hermanas, qué bueno poder llegar a sus casas y enviarles desde aquí un abrazo de bendición en el Señor. Y el Padre decía que estamos felices, Padre, que hemos hecho una alianza, una unión, esta red, ¿verdad? Wow. Esa red que Jesús tiró, porque déjenme decirle que el primero que se inventó la palabra red fue en el Evangelio. ¡Qué bendición! ¿Cuántos canales tenemos que están trabajando unidos, verdad? Promesa MRC y se transmiten también por Josefina Herrera Internacional. ¡Qué bendición! YouTube, Televida, el canal del Padre Basora. Usted, o sea, que de verdad, luz divina, ¿verdad? Ese retiro que hicimos que fue de verdad, que marcó nuestras vidas. Mi vida fue marcada por todo lo que yo vi y eso que yo tengo esta experiencia, Padre. Sí. Desde hace 18 años o más viviendo en retiros desde el Padre Emiliano Tardif, cuando mi madre fue sanada. Su mamá fue sanada. 5 años inválida. Okay. Y de verdad, el Señor la sanó a través del Padre Emiliano Tardif. Y después de ahí, pues nuestros corazones quedaron amarrados por el Señor. Y de verdad no nos cansamos de ver las maravillas de Dios, Padre. Cómo Dios actúa, cómo Dios obra con poder. De ver este pueblo que está hambriento, que está sediento, que está necesitado. Un pueblo herido, Padre. Y ver cómo acude a buscar al Señor y cómo Dios obra con poder, porque yo tengo una frase que me encanta, porque Jesús está vivo y lleno de poder. Hermana, y ese retiro tan especial que tuvimos los días 17 y 18 del mes de febrero fue maravilloso. Padre, mire, no, y es por eso que estamos sacándole el juguito. Sí, Krawinkel, está bien, sacándole el juguito al Padre, ya que lo tenemos aquí todavía. Es que tiene demasiado conocimiento nuestro Padre, ¿verdad? Entonces tenemos que llenar nuestras tinajas, llenar nuestras fuentes de tanta sabiduría. Y el Padre tocó unos temas importantes sobre la sanación interior. Y qué bueno, Padre, que estamos precisamente en este tiempo de Cuaresma, tiempo de perdón, tiempo de sanación, de liberación. Entonces vamos nosotros a hablar un poquito sobre esas heridas del alma, esas heridas que causan en nosotros tantas situaciones difíciles y enfermedades físicas también. Así es. En el Evangelio de San Marcos, en el capítulo 6, encontramos mucho material para este tema de las heridas. Marcos 6. Sí, Marcos 6. Tomen nota. Y en este evangelio encontramos cómo Jesús sanaba las heridas, especialmente en el capítulo 6 de San Marcos. Incluso textualmente dice que le tiraban, oigan bien, le tiraban los enfermos en la plaza. Y habla de todos los tipos de enfermos. Enfermo endemoniado, lunático, gente depresiva, gente de todo. Se lo llevaban a Jesús para que Él los sanara. Y dice el Evangelio que todos aquellos que tocaban su manto quedaban curados. Sanos. Qué emoción. Pero qué importante esto. Cuando Jesús, por eso, el Evangelio de Marcos es que el Evangelio que más recoge las sanaciones de Jesús, recoge también las sanaciones del alma, las sanaciones físicas, las sanaciones ontológicas, que ya es un tema
que hay que darlo más explayadamente, porque hoy la gente se quita la vida porque no sabe que está enferma del ser o de la ontología. Está enferma y por eso, al considerarse poca cosa, cree que vale más quitarse la vida que lo que se considera. Y por eso ese tema hay que tratarlo, el tema del ser. Entonces, en el Evangelio de San Marcos, especialmente en este capítulo 6, vemos cómo Jesús sana a los enfermos y cómo Jesús se mueve de un lugar a otro, pueblo, dice caserío o lugar donde llegaba, le traían a las personas y él las sanaba y él les devolvía en paz los heridos, los traumatizados, los que estaban, digamos así, cargados, él los sanaba. Como dice la palabra de Dios, vengan a mí los que están cargados y agobiados, que yo les haré descansar. Y qué bendición, Padre. Mire, me conmovió en lo más profundo de mi corazón ver en el retiro cuántas personas, cuántos jóvenes atados, encadenados, con contaminación demoníaca, cuántas personas con enfermedades emocionales, como se acercó una señora a mí, estuvo contándome que durante usted iba conversando sobre las heridas, ella recordó su infancia y todo eso vino como un torrente y empezó ya a sentir ese dolor. O sea que esa herida quedó al descubierto cuando usted empezó a hablar sobre las heridas y empezó esa señora a recibir esa sanidad y esa liberación. Es por eso que tenemos que trabajar las heridas, tanto nosotros los que estamos en la iglesia, porque todos, Padre, todos sin distinción, tenemos heridas. Y ese tema de las heridas, hasta que nos vamos de este mundo, tenemos que trabajarlo. Así porque es. Constantemente recibimos heridas hasta de un hermano de la iglesia sin querer, ¿verdad que sí? Una mirada. Una mirada. Una mala palabra, una decepción. Claro. Aquí yo mencionaba algunas heridas. Padre, pero ¿qué es una herida emocional? Vamos a empezar ahí por ahí. ¿Qué es una herida? Cuando la persona descubre que tiene una herida, no es más que un sufrimiento que le proviene tanto exterior como interiormente. Eso es una herida. Y esa herida, como le decía, va haciendo de la persona una persona que se siente incapaz, frustrada, desilusionada, una persona que no vive con alegría su vida, que no vive con alegría y gozo su existencia. Entonces, esa herida que la persona tiene, que ha sido provocada por un mal que alguien le infirió. Una herida siempre tiene un sujeto, tiene a alguien que la provocó. Entonces, ¿qué es? Es una aflicción al alma, a la persona, que le causa desencanto, que le hace a esa persona sentirse insegura, inmadura, sentirse que no vale nada, que para los demás su vida no tiene ningún sentido, que para los demás él es un cero a la izquierda. Entonces, una herida, ¿qué es? Es producir en la persona un desánimo en su existencia, donde le hace creer todos los días que esa persona no vale nada. Padre, cuando una persona está herida, destruye tanto su vida como la vida de los demás, ¿verdad? Así es. ¿Por qué? ¿Por qué sucede eso? Porque las personas no se dan cuenta, Padre. ¿Qué sucede con su vida interior? ¿Qué está sucediendo con cada cosa de lo que hacen? Pero esa amargura que llevan en su interior muchas veces, Padre, se manifiesta en todas las cosas, en todo el accionar de la persona, ¿cierto? Sí, y cuando una persona está herida, tiende a pensar y creer que todo lo que le está pasando se lo merece. Y por eso se encierra. Entonces piensa que los demás a él no lo valoran, que los demás y el mundo no lo quieren, que no representa para los demás algo importante. Y por eso el que está herido ve la realidad distorsionada. Toda persona herida, así es, vive una vida distorsionada, porque cuando le ve a usted, piensa mal, toma malas decisiones y no se enfoca bien. Así es. Y por eso hay muchos tipos de heridas. Hay muchas heridas
que quizás usted no la conozca, usted no sabe qué tipo de herida usted tiene. Y por eso, si usted conoce cuál es su herida, usted puede trabajarla. Y usted puede levantarse de eso. Pero las heridas que son causadas por personas que tienen nombre y apellido, son las causas de muchas enfermedades, tanto psicológicas, espirituales y físicas. O sea, padre, es importante entonces que cada uno de nosotros busque en su interior, trate de identificar, ¿verdad? ¿Qué tipo de heridas? Esas heridas, qué cosa te ha causado dolor, sufrimiento interior para poder sanarla profundamente. Porque mire, por ejemplo, estamos nosotros sirviendo al Señor, sirviendo en la iglesia, pero muchas veces estamos sirviendo con heridas emocionales. Entonces, no podemos dar lo que no tenemos y por eso vivimos ofendiendo, inclusive en los grupos de oración, nuestros hermanos unos con otros, como usted decía ahorita, con una mirada, con una palabra, porque nos falta sanidad. O sea, tenemos que ocuparnos nosotros de sanar nuestras heridas emocionales, saber emigrar, ¿verdad? Desde el vientre de nuestra madre, que sí, muchas veces venimos con heridas desde el vientre de nuestras madres para poder enfrentarlas, identificarlas y poder sanarlas. Sí, esa herida que es la herida de abandono que se genera cuando yo necesito a alguien conmigo y esa persona no está. Esa herida de abandono que muchas personas, y esta es una realidad que estamos viviendo, muchas mujeres que tienen sus hijos fuera del matrimonio, muchos jóvenes abandonados. Entonces, esa herida que se experimenta cuando la persona se siente sola, abandonada. Yo le decía que se genera cuando necesitamos a alguien a nuestro lado y hemos sentido que nos dejan solos. La gente experimenta eso, la soledad, esa herida de abandono. Cuando una esposa tiene que criar a sus hijos solo, es como un mapa, mamá y papá. Sí. Herida de abandono. Cuando un hijo se siente que sus papás no están con ellos. Entonces, algunas experiencias que la producen son el no ser consolado cuando lloramos o ser olvidado en algún lugar por la familia. Trae convicciones como a nadie le importo, nadie me entiende, no soy importante, estoy solo en este mundo. Herida de abandono, que es una herida que mucha gente le está viviendo hoy. Yo conozco muchos jóvenes, sí, muchos jóvenes que se van de la casa porque ellos sienten que allí no le importan a mamá y a papá. Allí no son prioridad. Prioridad. Y eso está pasando mucho en este tiempo, padre, en donde vemos tanta migración, ¿verdad? Tantos inmigrantes, la familia queda dividida, mamá queda en un lado, papá en el otro, mamá tiene que irse a otros países pensando, oiga, en darle un mejor futuro a sus hijos, en conseguir dinero, bienes materiales, padre, pero nos olvidamos del amor, ¿verdad? Entonces dejamos a nuestros hijos con abuela, con abuelo, con el tío, los cuales a su vez reciben maltratos o se ponen esos niños renegados, ¿verdad que sí? Y entonces vienen las consecuencias, porque ellos no entienden, padre, ellos no entienden que la finalidad de papá y mamá fue darle un mejor futuro, un mejor porvenir. Entonces esa herida, ellos lo que ven es que mamá me abandonó, mamá y papá me abandonaron, yo no soy importante para ellos. Pero es importante también que cuando papá y mamá o alguien viaja, se aleja de papá y mamá y de sus hijos, que se mantengan el contacto telefónico, mirándose, ¿verdad que sí? Ayer hablaba Tony su testimonio en el retiro. En el retiro. Hablaba él del abandono porque pasó lo mismo, pero él fue una confusión mental que tuvo. O sea, él estaba enfermo y lo mandaron donde la abuela. Y él entendió otra cosa por la ausencia de mamá y papá. Él pensaba así que no era querido, porque cuando una mamá para salir de sus hijos se lo manda a una hermana, lo que le está provocando es que a mí no me quieren. No me quieren cerca, yo molesto. Esa es herida. Ahí sigue otra herida, que es la herida de miedo. El miedo y el temor. Sí. Esa herida aparece cuando hemos vivido un peligro muy grande,
tanto a nivel físico como emocional, y no hemos encontrado protección en ningún lugar. Puede generarla el haber sido víctima o testigo de violencia, una catástrofe natural. Esa herida de miedo, mucha gente por el miedo no logra sus sueños. Por miedo se encierra. El Evangelio habla que los discípulos estaban con las puertas cerradas por miedo. Y mucha gente, es verdad, que por miedo ni viaja en un avión, por miedo ni estudia, por miedo en un grupo de oración no es capaz de hablar, hasta de ir a la iglesia por miedo, por el que dirán. Y hay gente que por miedo vive una vida donde cree que todo el mundo le va a hacer daño, que cree que todo el mundo le está mirando para hacerle daño. Sí, padre, hablando usted de ese ejemplo que puso de que a veces no viajan en avión, yo escuché un programa de una señora que estaba todos sus hijos reunidos y ella, aquí en Estados Unidos, pero ella no era capaz de tomar el avión y lloraba mirando a sus hijos porque ella no era capaz de vencer el miedo y dijo que no y que no, que ella no se iba a montar nunca en un avión. O sea que, fíjate usted, las consecuencias del miedo, y hablando de eso también, yo padecí mucho de miedo, padre, hasta hace poco, Hace ¿cuántos? Cuando vine para acá, cada vez que yo venía, 8 años viajando, mire, usted no se imagina, padre, todos los rezos que yo hacía. Me imagino que usted era una de esas personas que quería viajar de noche para no ver. Ay, no, al contrario, mire, padre, yo tenía mi corazón taquicardia. Yo tuve que orarle a una persona para poder viajar. Y me dijo, la única manera que voy a viajar es si es de noche, que no vea nada. Y con un diazepam, me dijo una amiga. Mire, padre, hablando de eso, el que es mi esposo hoy en día sufrió un accidente acá. Y me llamó la hermana para que yo viniera. Le dieron una puñalada por aquí. Entonces, ¿usted cree que yo pude venir? Cuando eso yo tenía un miedo terrible y era más el miedo al avión en ese momento que yo dije, no, porque me va a matar el infarto. Y tuve que trabajar ese miedo más adelante, entregarme al Señor, averiguar la causa de ese miedo para entonces enfrentarlo. ¿Usted sabe qué pasa conmigo, padre? Yo nací para el tiempo de la guerra. Puede influir, ¿verdad que sí? Sí. Mi mamá me cuenta que ella iba... 65. Sí, en el 66. Ay, no me calculen la edad, por favor. No. Yo no calculé la edad, yo dije el tiempo de la guerra. No, padre, ¿por qué usted hizo eso? Mire, no, pero lo importante es lo que tú aparentas, no lo que tiene. Exacto. Mire, padre, ¿qué pasó en ese entonces? Mi mamá me cuenta que ella salía porque mis tíos eran militares. Entonces ella salía a la base aérea a llevarle comida y decía que ella salía con la barriga mía en medio de balas y que los militares le decían, pero usted guapa, doña, que sale así. Entonces yo me imagino que todo ese ambiente, esa experiencia de todo eso, pues me generó desde el vientre de mi madre, ese miedo que yo nunca lo enfrenté. Y cuando ya yo fui capaz de decir, pero ¿qué me está causando tanto miedo? Mire, yo no era capaz ni de hablar en público. Yo no era capaz de nada. Yo fui muy introvertida toda mi vida. Bueno, hay otra herida, que es la herida de impotencia. Esta herida, la herida de impotencia, nace cuando nunca se ha valorado mi capacidad. Nunca se ha permitido hacer las cosas por mi cuenta, tomar decisiones. Eso sucede mucho cuando en una pareja los dos tienen que llevar cuenta de banco, administración de una casa, de una empresa. Cuando uno del otro desconoce al otro, ni siquiera lo toma en cuenta para tomar decisiones, impotencia. Cuando en la crianza de los hijos solamente es uno que opina y el otro no se le deja hablar. Esto es una herida y mucha gente lo dice, pero ven acá. Es que no me dejan a mí ni meterme, ni hablar, ni tomar una decisión. Yo no. Y es verdad que mucha gente está muy herida. Tiene esta impotencia. ¿Y qué es lo que quisiera? Algunas veces hasta rompe con el matrimonio por eso, se va de la empresa de trabajo. Ven acá, yo venía a esta empresa a trabajar, pero ¿para qué fue que me trajeron? Dicen. No me dejan hacer nada. No me toman en cuenta. Y la gente se va. Yo conozco una amiga, padre. Ella murió. Ella me contó que su esposo cogió sus 2 niños una vez y se los llevó a Santiago. Y ella decía, ella buscando vuelta loca, ¿dónde están los hijos? ¿Para dónde salió
fulano con los niños, y después cuando ella lo llama, él dice que ya él está en Santiago. Entonces ella vivía con ese dolor de que ella no era tomada en cuenta para nada. Ella quería comenzar un curso para algo y decía, tú no necesitas eso. O sea, ella se sintió siempre y llevó una vida de frustración, padre, completamente, porque ella no era tomada en cuenta. Ella decía como que ella tenía poco valor precisamente por todo eso que pasaba en su vida. Así es. No, y mucha gente cuando vive así se frustra la vida. Hoy en día, padre, esos esposos que no le dan la oportunidad a sus esposas de que se desarrollen, que estudien o que trabajen, también tiene que ver con esa herida, ¿verdad que sí? Sí, sí, especialmente cuando le impiden realizar sus estudios, tener un trabajo, le hace mucho daño. Hay otra herida que se llama la herida de la desesperanza. La desesperanza, no hay esperanza ahí, Sí. no tengo esperanza de nada. Esa es muy triste, porque el Evangelio, recuerden que habla de 3 virtudes teologales: fe, esperanza y caridad. Esta se produce tras un largo proceso con gran sufrimiento, en el que nunca se ve que la situación mejore. Cuando la persona dice, wow, pero esto no mejora, esto todos los días es peor. Es como ver todo, siempre todo malo, mi vida. Todo malo, Eso sí. no está mal, no, yo no voy a adelantar, yo no voy a progresar, no voy a prosperar, no sé de dónde y cómo, yo no tengo posibilidades. La vida es nugre, todo lo que ve es negro, oscuro, malo. Y esa persona, aunque tenga el éxito al frente, cree que no lo va a alcanzar. Ese es lo triste de esta herida, porque está herida, sí. Entonces, pero esto tiene algo que es porque ha sufrido mucho. Ya. O sea, que son personas que pueden tener una inteligencia grande, poder triunfar en la vida, y al saberse cómo vivir esa vida de desesperanza por los sufrimientos, tal vez de infancia, no ven esa gama, ¿verdad? Esa amplitud de que pueden salir de ahí, padre. Como joven, por ejemplo, que está buscando un trabajo, nunca se lo dan, y por eso cree que toda su vida va a ser así, o ese matrimonio donde siempre las cosas no se dan y hay mucho sufrimiento, donde la persona sufre, cree que nunca se va a poder lograr y superar esto. Padre, hay otra herida importante, sobre todo en las mujeres, que es la herida de la vergüenza o la humillación, ¿verdad? La humillación, sí. Hay herida de humillación, cuando la persona es humillada, denigrada, relajada, ¿eh? Sí. Tú estás gorda, Sí. ¿no? Tú no sirves para nada. Está y fea. a los niños también. Sí, esa de humillación. También herida de confusión. Otras heridas, sí. No sé si la mencioné cuando di los temas acá, pero la herida de confusión cuando Sí, usted la ha mencionó. ocurrido algo que no era capaz de procesar o entender. Cuando la persona se queda confundida. Pero ¿cómo es posible que tú te casaste conmigo si tú me decías que me amaba? ¿Cómo es posible que tú me prometiste tal cosa y ahora me dice otra? Me ha dejado... Y eso le crea a la persona una especie de incertidumbre. Una incertidumbre. Wow, yo pensaba que tú eras así, me saliste así. Entonces, te deja muy confundido. Eso crea mucha herida en la persona. Eso se parece, padre, cuando se casan las personas que ya empiezan a mostrar su verdadero yo. Sí. Que dicen, ya empezó a sacar las uñas, a sacar Exacto. las garras. O sea, estaba confundida. Yo no lo conocía realmente. Yo no la conocía que ella era así. Entonces esa es una herida de confusión, ¿verdad? Sí, la herida del rechazo también. Todas esas heridas que tenemos que trabajarlas. Hay una herida importante, padre, que usted dijo que es como la que tiene que ver con todas las heridas. Es la herida del pecado. del pecado, La porque herida del abarca pecado. los 7 pecados Los capitales. ¿No? Esa es de la más grande, que se tiene que trabajar. Hay un santo que se llama San Juan de la Cruz, Sí. que la trabaja, Wow. que se llaman los 12 grados de soberbia y los 12 grados de humildad. Y él la trabaja cómo uno puede ir quitando esas heridas, cómo uno puede ir superando las heridas. Y a esto es que el Señor nos llama. Amén, así es. Padre, ya después de haber visto, son estas más o menos Parte de la muchas serie. más partes, Faltan faltan muchas más. más.
Pero, ok, por lo menos las básicas, ¿verdad? Que usted ha ido mencionando. ¿Cómo podemos nosotros ir sanando esas heridas? A nivel general, porque cada una tendrá una curación específica, un método específico, ¿verdad? Pero ¿de qué manera pudiéramos a nivel general nosotros ir sanando esas heridas? Lo primero es reconocer que tengo una herida, reconocer que tengo un fallo en mi vida. Si no se reconoce, no hay proceso. Dios nos sana cuando reconocemos nuestras limitaciones. Entonces, esa herida que pueden estar en ti van sanando. Después, buscar ayuda, buscar a alguien que te ore y abrirte al cambio. Creer que siempre hay algo mejor. No creerte y encerrarte en ese mundo que está viviendo. Tú puedes salir de esa herida, es decir, poco a poco, paso a paso, y lo vas superando. Esa herida del pasado, del divorcio, de los maltratos físicos, las puede ir superando poco a poco. Así es. Padre, también ya por último, para que oremos un poco, ¿verdad? Por esa sanando la sanación de las heridas. Hay personas que se sienten en un grado de inferioridad o de superioridad. Todo eso tiene que ver con las heridas. Hay personas que dicen, yo no soy bonita, yo no me quiero. Todo eso tiene que ver, ¿verdad que sí?, con heridas emocionales. Entonces tenemos que buscar nosotros, como decía el Padre, qué es lo que está causando esas situaciones en nuestras vidas, porque es sumamente importante. Porque, como decía alguien, una persona que está enferma emocionalmente representa un peligro, ¿verdad que sí, Padre? Sí, es una bomba de tiempo. Es una bomba de tiempo, tanto para sí misma como para el ambiente en que les rodea, ¿verdad? Tanto para el hogar, la sociedad, la iglesia, ¿cierto? Un herido cuando explota se hace daño a él y hace daño a los demás. Así es. Sí, vamos a orar ya para cerrar nuestro programa por cada uno de ustedes, los que están conectados, los que siempre piden oración. Hoy no mencionamos nombres específicos, pero aquí están todos ustedes. Cada vez que han pedido oración, siguen constantemente en nuestro listado. De verdad, vamos a poner esa música, ¿verdad?, para que nos acompañe, Padre, para que oremos en este momento. Yo te invito ahora en este momento a que te recojas, bendito seas, a que ponga tu herida, lo que ha pasado, tu pasado. Una herida es un pasado negro, difícil, amargo, frustrante, desilusionante de tu vida, y que hoy lo ponemos en las manos del Señor. Pon en las manos de Jesús eso que te ha pasado, que te ha hecho tanto daño. Sé que el Señor te sanará, que el Señor te levantará, que el Señor permitirá que tú salgas de aquellas cosas que te están dañando. Padre amado, en el nombre de Jesús y por la intercesión de la Santísima Virgen María, en este día toma el dolor, la angustia, la frustración y llénanos de tu paz, de tus bendiciones, de tu gozo, de tu amor. Padre amado, en el nombre de Jesús, ahora toma ese joven que está cargado, esa joven que intentó contra su vida. Toma esa familia que iba al divorcio, que ya estaba firmado el documento, y renueva esta familia, renueva este hogar, este matrimonio. Deja que Jesús una vez más toque tu corazón, toque tu vida, llegue hasta lo más profundo de tu ser. Bendito eres, Señor, porque estás con nosotros, porque estás de nuestra parte y porque de ti recibimos la salud y la sanación. Amén. Santo, gracias, Señor, gracias por tu amor, gracias por tu bondad, gracias por este tiempo maravilloso de perdón, de reconocer nuestras heridas, Señor. Gracias porque tú estás obrando en nuestro interior, porque tú estás sanando, estás restaurando, estás liberando nuestras vidas, porque tú quieres un pueblo santo, un pueblo liberado. Gracias, mi Señor y mi Dios. Muchas gracias. Padre Santo, denos la bendición. Vamos a pedir al Señor que derrame bendiciones en tu casa, en tu familia, derrame esa bendición en tu trabajo, que sientas hoy que aquello que te tenía atado, esa herida del pasado, Cristo se la ha llevado. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Y no se olviden, queridos hermanos, no se olviden de seguir el canal
del Padre Basora, ¿verdad? Así es, el Padre, así lo buscan, Padre Basora, en YouTube, en Facebook, en Twitter, ahí, Sí Padre mismo. Basora. Y el retiro, pueden ustedes volver a revivir el retiro, a escucharlo, ese retiro del 17 y 18 de febrero, maravilloso, sin desperdicio, para que vean todas las demás heridas que nuestro querido Padre Basora trató ahí, y esas oraciones profundas con el Santísimo, ¿verdad? Qué maravilloso es recibir esa sanidad interior. Así es que, queridos hermanos, Dios les bendiga.